Muy buenas noches, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos, al IEP. Es un gusto para nosotros recibirlos. Nos encanta tener la casa llena y más cuando se trata de amigos y más todavía cuando se trata de la presentación de un libro. En estos 53 años el Instituto ha intentado siempre pensar el país, como decimos permanentemente, desde varias perspectivas, pero la manera como vemos plasmado estas ideas y estas discusiones es porque en el IEP nos encanta confeccionar libros. Y confeccionar en ese término, en ir cociéndolos poco a poco, cocinándolos poco a poco hasta tener el libro finalmente a disposición de todos y estar en un momento como este para conversar sobre el libro, vernos entre todos y sobre todo seguir apostando que tener un libro en la mano siempre es algo bueno, aun cuando pareciera ser que los tiempos nos aprietan a no hacerlo. Y además es otro motivo de alegría estar aquí para presentar el libro El juego de las apariencias, la alquimia de los mestizajes sociales en Lima en el siglo XIX, de Jesús Cosamalón, porque aun cuando los que no somos historiadores decimos que en el IEP todos somos un poco historiadores, entonces un libro de historia además nos da siempre muchísima alegría. Para hacer los comentarios al libro nos acompañan en la mesa Natalia y Martín Monsalve, y luego voy a explicar la dinámica de la presentación, que se darán cuenta no va a ser muy, es más bien lo más ortodoxa del planeta. Sin embargo, voy a hacer una pequeña presentación, primero del autor. Jesús es doctor en Historia por el Colegio de México, especialista en Historia Social desde la ciudad de Lima colonial y republicana, ha dictado cursos en diversas universidades en Lima y en el extranjero, como en la Universidad del Pacífico, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Rouen en Francia. Sus intereses académicos abarcan la historia demográfica, el mestizaje, los grupos sociales, la historia de América colonial y republicana, la informalidad y la enseñanza de la historia a nivel escolar. Natalia Magluf es historiadora del arte por el Boston College, obtuvo la maestría por el Institute of Fine Arts del New York University y el doctorado por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido becaria del Centro para Estudios Avanzados de Artes Visuales del National Gallery de Washington, D.C., del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge y de Paul Getty Foundation y de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Sus investigaciones se han centrado en el arte peruano y latinoamericano de los siglos XIX y XX. Ha sido curadora principal del Museo de Arte de Lima y actualmente dirige, por supuesto, el Mali. Enseñó en el programa de Maestría de Historia en la Universidad Católica y participa en el comité editorial del proyecto Documentos de Arte Latino y Latinoamericano del siglo XX, organizado por el Museum of Fine Arts de Houston. Y finalmente nos acompaña Martín Monsalve, que es doctor y magíster en Historia con especialidad en América Latina por la Universidad de Stony Brook. Actualmente es profesor del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico, presidente del Fondo Editorial y director de la revista Apuntes. Ha dictado cursos de Historia de América Latina en las universidades de British Columbia y de Simon Fraser en Vancouver. Ha realizado investigaciones históricas sobre la evolución de las grandes familias empresarias y grupos económicos del Perú, los cambios en la gerencia de las empresas peruanas y la evolución de sus patrones de internacionalización, la transformación de la industria y del mercado interno durante los siglos XIX y XX. Dichas estas presentaciones, vamos a tener una dinámica, tradicional. Vamos a tener primero 15 minutos por cada uno de los presentadores. Va a empezar Natalia, luego Martín. Y al final unos 10 minutos para que Jesús pueda darnos algunas palabras alrededor de los comentarios y por supuesto del libro. Así que sospecho que vamos a tener una muy interesante jornada y empezamos, Natalia. Gracias. ¿Está prendido? A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de estar aquí y muy contenta también de poder participar en la presentación de este libro
de Jesús Cosamalón, que la verdad me ha parecido sumamente interesante. Y en realidad es también, creo yo, para mí por lo menos, bonito que sea invitada a la presentación de un libro de historia, y de historia, digamos, bastante dura dentro de todo, viniendo de la historia del arte, puesto que hace no tanto tiempo parecía que las disciplinas estaban bastante más distantes. Así que empezaré. Hace ya muchos años, en realidad a inicios de los años 90, pedí a una colega su opinión sobre mi tesis doctoral, dedicada al estudio de las representaciones visuales del indio en el arte peruano del siglo XIX. Tras concluir la lectura del texto, mi amiga cuestionó la ausencia de una discusión sobre la vida de la población indígena en este periodo. Me preguntó, en efecto, por la realidad del indio. Yo le contesté entonces que no solo no era el tema de mi tesis, sino que no tenía los elementos para responder a su pregunta, que mi trabajo no podía suplir las deficiencias de una historiografía que se había ocupado poco de la historia social y cultural del siglo XIX. De entonces, ahora, las cosas han cambiado bastante. La historia del primer siglo republicano ha evolucionado de una manera sorprendente y en muchos sentidos insospechada. Los trabajos de historiadores como Paul Gutenberg, Cecilia Méndez, Gabriel Ramón, entre tantos otros, han generado una revolución en nuestro conocimiento del período. El libro de Jesús, que presentamos hoy, es parte de esa renovada historiografía. El tomo busca, en palabras del autor, establecer de qué manera las jerarquías sociales se organizaron y cristalizaron entre inicios del siglo XIX y la Guerra del Pacífico. En este sentido, viene también a llenar el vacío de una historia que pudiera dar cuenta de esa realidad de los grupos sociales que pareciera estar ausente tanto de mi tesis como del panorama de la historia peruana del XIX. ¿Cómo abordar esa realidad desde la práctica histórica? ¿Qué fuentes nos permitirían reconstruir las estructuras de la sociedad limeña del XIX? Podríamos ir desde el macroestudio de censos, que abarca décadas, como lo hizo Paul Gutenberg en su excelente trabajo sobre población y etnicidad en el Perú republicano, parece que traducido también aquí en el IEP, o podemos también estudiar historias individuales, a partir de las cuales se hace posible extrapolar hipótesis más amplias, tal como lo han hecho historiadoras como Christine Hunefeld, con sus estudios que combinan las pequeñas historias sobre la población afroperuana de Lima con los grandes procesos sociales del tránsito al siglo XIX. Desde fines de los años 90, el trabajo de Jesús Cosamalón ha ido aportando a este debate sobre la base de diversas fuentes. Indios detrás de la muralla, matrimonios indígenas y convivencia interracial en Santa Ana, su primer libro publicado a fines de los años 90, exploró los expedientes matrimoniales limeños entre 1795 y 1820 y nos ofreció un rico entramado de informaciones sobre la convivencia interracial y la sociabilidad de la plebe urbana. Sobre todo, incorporó el análisis estadístico, un recurso que le permitió ofrecer informaciones nuevas sobre la evolución mayor del comportamiento social de los afrodescendientes y de los actores de origen indígena en la capital. En esta nueva publicación, que recoge la investigación realizada para su tesis doctoral en el Colegio de México, Jesús escoge una fuente esencial, el poco estudiado censo de 1860. Como señala el autor, este documento ofrece una información bastante completa sobre origen, nombre, edad, condición, religión, estado, propiedades y ocupación que lo convierten en una herramienta fundamental para el estudio del periodo. Resulta interesante que, como señala el autor, aunque no haya sido requerido por ley y no haya sido tampoco considerado un elemento relevante para el ejercicio de la ciudadanía, se consignaran criterios étnicos y raciales, lo que lo convierte en un documento clave para la comprensión de la sociedad de la época. Nos enteramos por este medio de la importante migración interna, por ejemplo, de esa migración procedente de la sierra, y que contrasta con la imagen errada que aún hoy manejamos de Lima como ciudad criolla, poblada mayormente por descendientes de españoles y africanos, esa ciudad sin indios que ya autores como Flores Galindo han contribuido a cuestionar.
Los datos también revelan el impacto, por ejemplo, de la migración extranjera, que contribuye a transformar diversos aspectos de la sociedad limeña a partir de la independencia. Un punto central del libro, que confirma una hipótesis compartida por autores que han escrito sobre otros países de América Latina, es que el concepto de raza se transforma en este periodo. Es un punto muy importante, que revela las profundas transformaciones de la sociedad peruana en este momento de transición a la modernidad. Sea que comprendamos ese cambio a partir de la proyección de las ideas ilustradas, sea que concibamos la independencia como un verdadero parteaguas, lo cierto es que se rompe la vieja idea de que el siglo XIX no es más que una continuación de la situación colonial, un argumento que dominó la historiografía y las ciencias sociales en la década de 1970 y que aún hoy mantiene un lugar importante en el imaginario popular. Jesús explica, por ejemplo, la transformación de las definiciones de los estratos altos, que pasan de identificarse como españoles a representarse como blancos. La supuesta igualdad ante la ley republicana no transforma, sin embargo, la situación social relativa de los distintos grupos étnicos. Pero a diferencia de la realidad colonial, empiezan a cobrar mayor peso en la identificación étnica factores como la educación o las apariencias. Conforme avanza el mestizaje, avanzan también las estrategias de diferenciación y de identificación que despliega la sociedad para remarcar las posiciones sociales. Lo interesante de este libro es que no pone toda su fe en la estadística y en los números, o por lo menos entiende que esos datos son también representaciones. De hecho, las constantes referencias a la música, otra pasión de Jesús, que acompañan permanentemente la narrativa del libro, permiten sugerir el valor que otorga precisamente a la representación. Como señala el autor, por ejemplo, en relación a las categorías étnicas registradas en el censo, y cito, la raza notada no remite necesariamente al color de la piel que tenían las personas, sino a cómo eran percibidas por los demás. En efecto, más allá de los cuadros, los números, que este libro nos ofrece en abundancia y que supongo que otros podrán explicar mejor que yo, este libro demuestra al mismo tiempo que no es posible separar la realidad de la representación, que en el juego de las apariencias se esconde la clave de una problemática que requiere ser abordada desde una perspectiva mucho más amplia. En cada apartado del libro aparece un reconocimiento al peso que tiene la representación en los procesos sociales. Al inicio del tercer capítulo, por ejemplo, el autor invoca precisamente una vieja intuición del sociólogo Erving Goffman, según la cual la realidad social sería hasta cierto punto una obra de teatro. Pero habría que agregar más. Es una obra de teatro regida por imágenes y estereotipos, estructurada a partir de los discursos raciales. Jesús revisa los comentarios de viajeros y escritores peruanos y extranjeros, por ejemplo, y revela que sus ideas acerca del mestizaje son en muchos casos terribles, pero que en algunos otros expresa una visión realmente liberal, centrada en los ideales de igualdad ante la ley, que en principio estructuró desde el inicio el discurso, aunque no siempre la práctica, de los gobiernos republicanos. En efecto, en la mayor parte de los casos, en realidad, se revelan profundos estereotipos sobre los diversos grupos sociales que constituían la plebe urbana. En este contexto, el asunto de la imagen visual y de las representaciones sigue siendo una oportunidad importante de investigación. Puedo evocar aquí un inmenso archivo visual que da cuenta de lo que podríamos llamar, evocando nuevamente a Flores Galindo, cito, los rostros de la plebe. Esas acuarelas, fotografías y grabados van conformando una imagen de Lima que aún hoy permanece firmemente anclada en el imaginario colectivo. Es interesante, por ejemplo, lo escasas que son las imágenes de personajes indígenas en las colecciones de acuarelas y grabados costumbristas. En realidad, las representaciones de indígenas aparecen con mayor frecuencia en las acuarelas que datan de las décadas de 1820 a 1840, pero van desapareciendo gradualmente el repertorio costumbrista hasta llegar a ocupar un lugar claramente menor en las acuarelas de las últimas décadas del siglo XIX. Gracias a los datos que nos ofrece el libro de Jesús,
Podemos confirmar que esa imagen contradice la realidad de la composición étnica de Lima en esta época. Esto pone en evidencia un divorcio entre la realidad también y la representación, que nos permite plantear nuevas preguntas acerca no solo de cómo fue la sociedad limeña, sino también de la imagen contradictoria que proyectó. Habría que buscar entonces una explicación que permita comprender la distancia que va a separar las representaciones de la ciudad de su realidad. Ese es el tipo de pregunta, de reto diría en realidad, que nos permite plantear el libro de Jesús. El juego de las apariencias también contribuye a dar nuevo sentido a imágenes largamente conocidas. Tomemos, por ejemplo, la difundida imagen de Pancho Fierro, tomada en el estudio Curret, que lo muestra ya mayor, impecablemente vestido, con traje y corbata, sosteniendo un libro en la mano. No sabemos cuál habría sido la formación recibida por Fierro, hijo ilegítimo de un acaudalado criollo limeño y una sirvienta afroperuana, pero podemos asegurar que más allá de su real grado de instrucción, lo que quiso proyectar en su retrato fue la imagen de una persona al menos instruida. Todo esto contrasta con la imagen popular del artista como personaje bohemio, que de alguna forma se funde con su entorno plebeyo. Vemos aquí confirmarse una de las tesis de este libro, que revela la importancia que para la definición del estatuto social tiene el acceso a la educación en este periodo. Mejor que ninguna otra imagen, la foto revela las aspiraciones de Fierro y al mismo tiempo señala el abismo entre su autopercepción y la imagen que se fue construyendo sobre su persona. Puedo evocar aquí decenas de casos similares a los que he citado sobre Pancho Fierro o sobre la imagen del indígena en la enorme producción visual del siglo XIX. Creo que uno de los retos que deja este libro precisamente es tratar de repensar ese conjunto de imágenes en base a algunos de los argumentos y de las informaciones que trae este nuevo libro. Desde la historia del arte, entonces, creo que efectivamente hay mucho que aprender del libro de Jesús. Pero también, y trayendo las cosas un poco más hacia el presente, en vísperas de un censo que vuelve a incorporar categorías étnicas, más precisamente la autoidentificación étnica, vale la pena preguntarnos cómo sigue operando este enredado entramado de rótulos que Cosamalón explora con tanta seriedad y que sin duda estructura hasta hoy el complejo perfil de nuestra sociedad. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación para comentar este libro. Bueno, debo confesar, además de que tengo una larga amistad con Jesús, que este libro de alguna manera lo hemos conversado montones de veces cuando todavía era la tesis. Algunos capítulos, creo que el de los artesanos lo conversamos en un partido, cuando Cristal estaba a punto de perder la categoría hace muchos años, lo cual me causaba a mí una angustia especial. ¿Ya? Y entonces, y bueno, lo he vuelto a releer maniáticamente. Pero lo que quiero hacer ahora es justamente algo poco ortodoxo, que si no sale bien, digamos, es todo culpa mía, así como que nunca aprendí a bailar salsa a pesar de los esfuerzos de Jesús, ¿no? Por tratarme de enseñar. ¿Ya? Y si sale todo bien es mérito del libro, porque son las cosas a las cuales yo lo que quiero hacer es, en lugar de hacer un recuento del libro, quiero hacer las cosas que el libro yo creo que aporta a una discusión teórica y metodológica sobre el tema de la raza. ¿Ya? Y tal vez algunas cosas exagere un poco, pero creo que sí, los datos que están acá, y tal vez no estén elaborados de esa manera, sí van en esa dirección. Y entonces este libro puede servir para mucha gente para explorar el tema de la raza de una manera mucho más conceptual. Que ese es el primer punto. O sea, el libro tiene un mérito conceptual. El mérito conceptual ya está justamente en lo que acaba de mencionar Natalia, que es la vuelta a la gente. Es decir, Jesús, a pesar de que estudia un censo y que son puros números y estadísticas, lo combina perfectamente con
problemas sacados de registros matrimoniales o de otro tipo de fuentes. Uno puede acusar metodológicamente, efectivamente, que ambas cosas tienen evidencia anecdótica, es decir, agarra un solo censo, el cual compara con otros, pero los otros censos no son examinados exhaustivamente, y luego se escogen algunos casos. Pero la combinación de esta metodología sí le da una fuerza, pero la fuerza que le da está en cómo él analiza el concepto de raza. O sea, él analiza el concepto de raza como un problema que va a resolver. No usa, como suelen hacerse en los textos de raza, sobre todo en América Latina y en especial en el Perú, la raza como concepto y como herramienta de análisis al mismo tiempo, lo que cual crea una confusión, que es la que quiero explicar. Yo he sacado a partir de lo que ha hecho Jesús, he sacado algunas definiciones, y una definición de raza hecha por Desmond y dos sociólogos, Desmond y Mirger, que lo que quieren ellos es hablar de otro concepto, no de racismo, sino de dominación racial, pero para eso primero definen la idea de raza. Es muy parecida a la que usa Jesús Cosamalón, o sea, definen la raza como una categoría simbólica basada en el fenotipo o la ascendencia o constituida de acuerdo a contextos sociales históricos específicos. Es decir, la raza, a diferente de otras cosas, no es una categoría que viene dada con tu nacimiento. O sea, no es que tú no naces con raza. Y, por ejemplo, uno de los argumentos claros que ellos dan lo dan para otras situaciones. Entonces, yo adaptando esta definición para ponerles un ejemplo, lo que quiero decir, los indios no existían en el Perú hasta que llegaron los españoles. No existían indígenas, existían pacajes, existían lupajas, existían lucanas, etc. Ni siquiera existían quechuas o aymaras, porque no era la definición que se usaba. ¿Ya? Y estas, por ejemplo, esto te va explicando cómo van cambiando las cosas. Por ejemplo, se han pasado de clasificaciones que tenían que impuestas por la conquista, que es la de indio o indígena, a clasificaciones que están relacionadas como el idioma, como quechua o aymara. Entonces hay una evolución en las formas de clasificación, porque la raza es una cosa que se va construyendo de acuerdo a contextos históricos específicos, es decir, no es una cosa que está congelada en el tiempo, entonces no se puede trazar, y eso lo hace bastante bien Jesús, como simplemente una herencia colonial, ¿no? Sino que hay que buscarla en un proceso histórico, ¿no? Para ver cómo es que se va redefiniendo. Entonces, lo que estos dos sociólogos mencionan, y ahí entran más sociólogos como Loic Khan, que también comienzan a definir, el problema es que para la gente común, fuera de la academia, la raza sí se aparece como algo natural, como algo que está ligado a fenotipos o ascendencia, y se utiliza de esa manera. Y en el activismo político también se hace de esa forma. Y cuando se mezcla la forma en que la gente común lo entiende, digamos, gente común quiero decir fuera de la academia, y lo que hacen los activistas, eso vuelve a la academia. Y entonces se convierte en el estudio del racismo. Y el problema del estudio del racismo es exactamente lo que acabo de mencionar. Se pierde la definición del concepto, y el racismo es usado como explicación, como objeto de estudio y como consecuencia de lo que se está estudiando. Y eso crea problemas metodológicos importantes, y de definiciones y de desencuentros. Como por ejemplo la polémica que justo está aquí, Guillermo Rocha Brun y Pablo Derinot, que no había una concepción de qué es lo que se estaba discutiendo. No, Guillermo Rocha Brun proponía una concepción más conceptual, y Pablo Derinot me están acusando de cosas que no hago. Y efectivamente, o sea, que las cosas que no haces es la definición conceptual correcta, o sea, que se puede usar como herramienta de análisis o no se puede usar. Entonces, ese es el problema. Entonces, se hacen genealogías de, por ejemplo, y Wakhan va mucho más allá. Cuando se utiliza el racismo de esta manera, lo que se hace generalmente es la lógica del juicio. Obviamente, en el juicio el racismo está mal. O sea, muy poca gente, a excepción del señor que acaba de escribir que el colonialismo es correcto, generalmente la lógica es decir que está mal. ¿No es cierto? Entonces, y la lógica del juicio de decir que está mal lo lleva a un origen. Y entonces entramos al mito del origen. En el caso peruano y en el caso de América en general, eso incluye los Estados Unidos, el origen es la colonia. Porque tiene que ver con la esclavitud, etc. Entonces se pone en un origen. Luego, claro, ese origen entra con un pecado original. Ese pecado original impide que las sociedades sean completamente democráticas. Tanto en Estados Unidos o en Canadá, o con la idea de que las primeras naciones siempre han sido marginadas, o en Australia, etc. Se hace el mismo mito del origen. Y luego se encuentra obviamente un culpable y una víctima, y evidentemente el autor siempre está a favor de la víctima, lo cual hace que tenga una etapa moral importante. Entonces es una categoría muy imprecisa. Ellos proponen hablar mejor de dominación racial, y dominación racial la dividen en categorías de análisis muy precisos. Y una de ellas es la que tiene que ver precisamente con el libro de Jesús Cosamalón, que es la idea de la categorización. ¿Cómo la gente se categoriza?
Ese es el punto clave, es uno de los elementos fundamentales cuando uno analiza raza, la idea de la categorización. Y cómo a partir de esa categorización se pueden crear o no se crean jerarquías. Y esas categorizaciones son variables. Ese es el punto, ¿no? Y eso lo hace bastante bien Jesús Cosambalón en sus trabajos, del primer trabajo que era sobre la colonia y en este, cómo las categorizaciones varían. Y por ejemplo, él menciona 3 categorías que son importantes y que tienen otras consecuencias, que uno es el grado de alfabetismo, el tipo de vivienda y la profesión, ligada a esta profesión con habilidades cognitivas. Entonces, esta categorización te va dando una idea de estatus más que de otra cosa. Y esta idea de estatus se va mezclando con una idea de cómo se interrelacionan racialmente. Por eso él habla del juego de las apariencias y cómo la gente puede ir cambiando de apariencia o cuál difícil es la categorización de apariencias. Sobre eso quiero decir, de eso voy a decir más adelante algunas cositas, pero esto tiene relación con lo que menciona Marisol de la Cadena, que estas categorizaciones son una posición relacional, no están fijas. Y dependen además de las relaciones con las otras personas en diferentes contextos. Creo que ese es uno de los méritos claves del libro, mezclando la estadística y mezclando los casos de matrimonios o de juicios, etcétera, que es un médico muy superior a los otros trabajos que se han hecho. Por ejemplo, por mencionar, digamos, el de Flores Galindo, que él se centra en conflictos relacionados con crímenes. Obviamente en conflictos con crímenes la gente se va a insultar, obviamente en conflictos con crímenes la gente se va a tratar mal, porque es un juicio de crimen, ¿no? Entonces es una situación que no es la cotidiana, ¿me entienden? Lo que hace Jesús Cosambalón es estar varias situaciones cotidianas y entonces es una relación en conjunto de las cosas que se están haciendo. Entonces eso es un mérito importante. Otro mérito importante entre las categorías que ellos mencionan es la discriminación. Él no trabaja tanto, pero sí trabaja el de la segregación. Y el mérito importante en el trabajo de Jesús Cosambalón es que la segregación espacial es por el tipo de vivienda, no necesariamente por el barrio. O sea, no es una segregación espacial que genera otra cosa que tiene que ver con la dominación racial, el gueto. O sea, a excepción del gueto chino, Lima era una ciudad con pocos guetos. O sea, no se podía hablar de gueto como sí se puede hablar en Estados Unidos porque es otro sistema de dominación racial. O tal vez podemos hablar, como habla Douglas Cobb, como para el caso mexicano, de los límites de la dominación racial en el Perú. No necesariamente de dominación racial, pero es muy interesante porque la segregación no es espacial, sino es del tipo de vivienda. Puede ser altos y bajos, y eso está de acuerdo con lo que dice Chuck Walker también para el libro cuando hace este libro sobre los terremotos y el colonialismo. Y un punto que tal vez tendría que haberse trabajado un poco más, y ahí sí es importante, pero hay otros trabajos que lo hacen, es el de la violencia racial, que ahí sí están los trabajos de Flores Galindo o el de Carlos Aguirre, que no se trabaja mucho, que son los 5 elementos que tienen que ver con lo que los sociólogos llaman dominación racial. Y de acuerdo a la combinación de esos 5 elementos, ellos establecen si existen o no sistemas de dominación racial. El punto de Jesús Cosambalón es que estudia básicamente la categorización y la segregación, no se puede ir más allá de eso, pero me parecía muy importante. Y la otra cosa que quiero mencionar para terminar con este punto y pasar al siguiente, que es importante, es que esas categorizaciones que realiza Jesús Cosambalón, él dice abiertamente que van cambiando con el tiempo, van cambiando con las relaciones. Entonces yo quiero poner un ejemplo moderno para pasar al presente justamente del libro, porque esa siempre es la intención de este texto. Es cuestionarnos el pasado para ver cosas del presente. Por ejemplo, hay un estudio de Francisco Galarza y de Gustavo Yamada y Juan Carlos Celada y Liva Cova que establecen la idea de los currículos y la discriminación, porque es un tema que está más o menos trabajado en este texto, pero en el texto de Galarza se trata sobre eso, la discriminación en el mundo actual. Ya no funciona la educación como marca, como por ejemplo en el siglo XIX. Ellos envían currículos de gente que ha estudiado en las mismas universidades, que tienen exactamente las mismas calificaciones, que además son currículos falsos, obviamente, que provienen de los mismos colegios, y la única diferencia está en el apellido. Unos tienen apellido de origen europeo, otros tienen apellido de origen quechua, ¿no? O aymara, como diríamos ahora, o andino, que es la otra clasificación ambigua que se utiliza racialmente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucede? Claro, los que tienen mayor posibilidad de acceso a trabajo son los que tienen el apellido europeo. Entonces ya la educación no está marcando como forma de categorización. ¿Ya? Lo cual quiere decir que no está del todo mal, porque quiere decir que la cobertura de educación es mayor y que ya no crea al menos una diferenciación en ese estilo. ¿Ya? No está mal del todo, pero lo que quiere decir es que ha cambiado completamente. Y claro, por ejemplo, en estas formas de clasificación que ellos veían, tampoco la ropa es importante, porque básicamente en las cuestiones, por las cuestiones económicas que ha habido la apertura, la ropa no marca necesariamente una distinción en términos raciales, marca tal vez en distinción de clase, pero no en términos de raza. Entonces, eso es bastante interesante, cómo se va evolucionando. El segundo punto, si es que me queda tiempo que quiero tratar, es el de la herencia colonial.
Y aquí voy a citar iba a citar en extenso a Guillermo Rocha Brún en su texto, que él justo pone el asunto de la herencia colonial, pero claro, la sospecha que él tiene sobre que la herencia colonial es el origen de absolutamente todo, como marco conceptual para la raza, efectivamente es sospechosa, y el libro dice abiertamente que no funciona de esa manera. Pero no solamente es el texto de Guillermo Rocha Brún, yo quería mencionar otros textos que vienen desde la historia económica. Por ejemplo, un historiador norteamericano, Jeffrey Williamson, se pregunta sobre el impacto de la herencia colonial en el desarrollo de América Latina. Él dice, yo he leído un montón de textos de América Latina y todos dicen que la desigualdad empieza con la colonia. Entonces veamos. Él comienza a estudiar desigualdad en Asia, desigualdad en Europa y desigualdad en la América anglosajona y desigualdad en Oceanía. Lo que él descubre es que Iberoamérica era el sitio menos desigual de todos hasta 1700, 1800. Entonces, la herencia colonial con desigualdad, dice, no debe ser un factor tan relevante, porque es mucho más desigual la América anglosajona que la América ibérica. Él no niega el colonialismo, no hace esas cosas, sino lo que está viendo es en términos de desigualdad monetaria, desigualdad de ingresos. Entonces la desigualdad de ingresos es mucho mayor en la América anglosajona, es mucho mayor en Inglaterra, en Francia, que en Iberoamérica. O sea, en realidad, de todas las sociedades que él analiza, es la menos desigual. Sin embargo, dice que América Latina sí se convierte en la sociedad más desigual entre 1913 y 1970. Curiosamente, corresponde con los proyectos de industrialización, con mayor participación popular, en fin, en la política son cosas paradójicas del asunto. Pero que ahí es donde se centra, ahí es donde América Latina se convierte en el mayor desigual. Lo que quiero decir es que el libro de Jesús Cosamalón encaja dentro de esta idea del cuestionamiento a la herencia colonial como algo fijo. No que no exista la colonia o ese tipo de cosas, sino que como una herencia fuera algo fijo, determinante y que ya nos marca como una especie de pecado original, sino que es una evolución a partir del proceso. Sin embargo, yo tengo una pregunta que la voy a aprovechar aquí para hacerla, que no se la he hecho antes porque me he olvidado. Ya, con todas las discusiones que hemos tenido acerca de este libro, podría habérsela hecho antes. Que la descripción que él hace racial de Lima del 19 es muy parecida a la que hace Douglas Cobb en un libro que se llama justamente Los límites de la dominación racial para el México de fines del siglo XVII. La división espacial, o sea, las mismas cosas, los mismos atributos de categorización, es muy similar. Entonces mi pregunta, claro, es ¿por qué en México colonial sí se llega a ese tipo de clasificación y aquí aparece recién en el 19? ¿No? O sea, digamos, también ayuda a entender que la colonia no tiene nada que ver. Sí pasa en la colonia, en otro no pasa en la colonia. Y la otra cosa que tiene que ver con el mismo texto es que lo que él dice es que el juego de las apariencias en México es costoso. Es decir, a la gente este juego de apariencias, movilizarse socialmente, presentarse de una manera frente al otro, le cuesta. No solo le cuesta dinero, sino le cuesta relaciones. Ascender socialmente en términos raciales implica romper con otras relaciones hacia abajo. El problema de romper con esas relaciones hacia abajo es que eran tus fuentes de ingreso. Y entonces no puedes asumir los gastos que ahora tienes en la nueva posición porque acabas de romper tus relaciones hacia abajo y no puedes construirlas de la misma manera hacia arriba, asumiendo que el blanqueamiento es hacia arriba, que esa es la idea que se está asumiendo en ambos textos. Entonces, claro, la pregunta que yo veo que en el libro no hay es el costo de esto. Y por eso, además, hacía la otra pregunta. O sea, sería bueno comparar, el texto ya no lo haces, pero no importa, esto es una cosa para que alguien más lo pueda hacer, comparar con los estudios que se están haciendo de desigualdad usando el texto de 1876. El censo de 1876, en términos nacionales, no es tan rico como el de Lima de 1860 para ver estas cuestiones de raza, pero sí sirve para ver cuestiones de ingresos. Hay una tesis de maestría sobre ese asunto. Entonces se puede asociar el ingreso como una variable más para saber si efectivamente la blancura paga, ¿no? O simplemente o va por otro lado. ¿Ya? Simplemente lo dejo ahí como una idea suelta que se podría hacer. Y por último, un tema que a mí me interesa mucho, que se desprende del libro para alguien que quiere hacer estudio político y representación del siglo XIX, que es cómo se relaciona la idea de raza en esta concepción, en estas categorizaciones que hace, con la idea de política. Sobre todo pensando en un grupo en especial, que son los artesanos, y voy a ir por eso. Entonces, aquí hay dos estudios de sociólogos e historiadores que ayudan mucho, que son, o sea, digamos en términos teóricos. El de Anthony Marx, que quiere hacer la historia el libro se llama Making Race and Nation, que es como ver la relación entre el Estado y la nación de manera comparativa en Sudáfrica, Estados Unidos y Brasil. Y de Rebecca Scott, que estudia los movimientos sociales después de la abolición de la esclavitud en Cuba y en Estados Unidos. Empiezo por la última. Ella lo que propone es que la forma en que se reprimen los movimientos sociales ayudan a crear situaciones de dominación racial
de distintas maneras. Me explico. En Estados Unidos, en el sur, los movimientos sociales eran reprimidos exactamente en forma racial. O sea, los blancos tenían un castigo diferente a los negros públicos. Eso no ocurre en Cuba. En Cuba el movimiento es reprimido en términos de grupo. Claro, luego en la cárcel, digamos, a la población de origen africano le pegan más, ¿ya? Pero digamos, porque tiene menos relaciones, porque tiene menos poder, etcétera, y entra la cuestión racial. Pero entonces eso ayuda, según Rebecca Scott, a crear, la élite cree dos mitos distintos. En el mito cubano es el mito de una democracia racial, parecido al de Brasil, y en el caso estadounidense es el de una niña de color. Anthony Marx va con la misma idea, pero lo hace de arriba hacia abajo, es decir, cómo el Estado central quiere establecer relaciones. Entonces quiere establecer relaciones con las élites. Entonces establece el caso de los Boers con el caso de los ingleses para entender el apartheid en Sudáfrica. Después de varias guerras entre Boers, ¿no?, y ingleses, los ingleses terminan ganando, pero no pueden controlar el país. Entonces hacen un pacto con los Boers. El pacto es el apartheid. Y hay una cosa que es clara. Antes de este pacto que se hace político para mantener Sudáfrica, una persona que venía de la India, que era indio, no es natural de la India, era considerado blanco en Sudáfrica. Después de este pacto político es considerado negro, no de la India. ¿Ya? Vuelve el ejemplo que no hay nada natural en la raza. Todo es una cuestión que tiene que ver con otras variables, que son construcción social. ¿Por qué menciono todos estos textos? Porque dicen que en Brasil el caso es que el conflicto interélite no era tan grave para el Estado como el conflicto con los sectores populares y movimientos regionales. Entonces el Estado brasileño trata de incluir esos movimientos populares dentro del Estado y se crea el mito de la democracia racial. Llevando esto a Perú, la idea del blancamiento trabajado por Jesús Cosamalón ayuda a entender mucho de los procesos de política urbana. Me explico. La división entre artesanos y plebe, que es muy común en los discursos políticos republicanos y que solo se analiza en Perú en términos discursivos, no en estos términos, en términos, o sea, ya más de cultura material, digámoslo así, o sea, quiénes son los artesanos, en qué están, cómo están, y quién es la plebe, o sea, que son los jornaleros, que son los que venden en el mercado, etcétera, y quiénes son todos estos rostros, parafraseando a Flores Galindo. Y lo que uno puede desprender, por ejemplo, el estudio de Cosamalón, que es muy interesante, es que los artesanos sí reflejan la composición social de Lima. O sea, si hay un grupo ocupacional que es igual que el censo, es decir, que tiene la misma proporción de blancos, la misma proporción de negros, son justamente los artesanos. Y es el único grupo social que cuando actúa políticamente se identifica como sector social, es decir, ellos sí se identifican como artesanos y actúan de esa manera. Y entonces, claro, no es casual que en los discursos liberales, etcétera, siempre se hable de educar al pueblo, y cuando hablan de educar al pueblo dicen de educar a los artesanos. La respuesta de los artesanos es, claro, que ellos no necesitan quien los eduque, ¿no? Porque casi todos saben leer y escribir, y todos hacen asociaciones civiles. Pues claro, las asociaciones civiles se convierten en un distintivo frente a la plebe. Eso no ocurre, por ejemplo, cuando se habla de indios, cuando se habla de negros, cuando se habla de los componentes de la plebe urbana. Esos sí son marginalizados políticamente y se dice que no se pueden asociar. Y ellos se asocian y sí participan del gobierno, de la política de otra manera. Por eso las alianzas políticas entre caudillos y sectores populares, estudiados por Cecilia Méndez, por Natalia Sobrevilla y por un montón de gente, tienen mucho sentido, porque ellos están actuando políticamente, pero con otro tipo de relaciones, que escapa a veces de lo que llamamos discurso republicano. ¿Ya? Que en realidad es para mí, como conceptualmente, es un camino sin salida, porque no llega a explicar cómo funciona el sistema político. Y eso es lo que aquí quiero llevar otra vez hacia Pablo Drinot, que empezaba con la propuesta. Lo que Pablo Drinot trata de hacer, por ejemplo, cuando hace esta composición entre obreros y plebe, que es la misma posición de entre artesanos y plebe, es esta misma idea que hay como dos componentes, ¿me entienden? Los artesanos pueden ser o los obreros pueden ser asociados dentro de la vida política, de alguna manera, en términos de clase o en términos de partidos políticos, como los artesanos en términos de asociaciones civiles. En cambio, la plebe no es asimilable dentro del Estado. Entonces debe ser tratada de otra manera. Él, como hace un estudio más Foucaultiano, lo hace en términos de gobernabilidad o de gubernamentalidad, que es el término que utiliza. ¿Estamos de acuerdo? No, esa es más o menos su idea, pero la idea en sí tiene un punto importante, que es la división de cómo es que esta sociedad está dividida a partir de características raciales y se confunde con características de clase o de estatus, y por eso es tan difícil de clasificar, y unos son gobernados de una manera y otros de otra. ¿Ya? Y solo para terminar, en términos
yendo otra vez, o sea, en términos, por ejemplo, de otro estilo en el deporte, Jaime Pulgar Vidal hace lo mismo. Cuando él estudia el partido civil y sus proyectos para hacer el deporte, etcétera, él dice que el partido civil se enfrenta contra el fútbol, y cuando el fútbol comienza a ser practicado por jornaleros, es decir, por lo que se llamaría la plebe, el fútbol agarra un estilo propio que no tiene que ver con la disciplina. Claro, Jaime Pulgar Vidal no cita a Foucault porque no le interesa, ya para su estudio, porque su estudio es sobre otras cosas, pero plantea una misma idea. Estas ideas tienen una base mucho mayor documental en este texto. O sea, a partir de este texto se puede sacar una base documental para trabajar mejor estas ideas y salir simplemente del campo de la percepción, que es el campo de los discursos desde élite, que es lo que es como se ha ido trabajando. Entonces, en esas tres cosas, este mérito de mejorar la parte conceptual del análisis de raza, la idea de ligar, de cuestionar o quitarle el peso a la idea de herencia colonial como origen de casi todos los problemas peruanos, y la idea de que un texto que te propone una forma, o sea, te propone un material, una cantidad de documentación que te permite analizar los discursos y la historia política de la participación de otra manera, no tanto porque lo diga Jesús José Malón, sino por el contenido del texto, por los datos que se mencionan, son las tres méritos que yo le encuentro al libro. Me demora más de 15 minutos, lo siento mucho. Buenas noches. Creo que lo más difícil es comenzar. Sobre todo viendo tantos amigos, familia, los comentaristas, a cuales agradezco su aceptación en primer lugar, y segundo, sus palabras, obviamente, y la atenta lectura que han hecho, ¿no? A ambos los invité por razones diferentes. Natalia, porque creo que para todos los que trabajamos siglo XIX, a pesar de lo que ella dice, sus trabajos sobre el arte y las representaciones ha sido fundamental, ¿no? Para muchos, por la introducción de nuevas fuentes y nuevas formas que creo que han contribuido, junto con otros trabajos más, a renovar la mirada sobre el siglo XIX, ¿no? Así que le agradezco mucho el haber aceptado comentar este libro. Sí, efectivamente, un poco duro, lo reconozco. Regresaré sobre eso en un instante, ¿no? Ya Martín, que le comenzaré agradeciendo que muy diferente a las costumbres que tiene, hoy ha venido con saco, lo cual le agradezco porque es señal de respeto que tiene a la instancia. Y bueno, como él dice, es fruto de largas conversaciones que probablemente se remontan a 10 o 15 años atrás, cuando ambos estábamos preparando nuestros proyectos doctorales. Él se doctoró primero, por miradas parecidas que coinciden tanto en cultura, acercamiento a la cultura popular, citó el fútbol, citó muchas cosas que hemos conversado, ¿no? Quizás quiero comenzar con algo, ¿no? El autor más citado, obviamente aparte del libro, es Flores Galindo, ¿no? De lo que acabo de escuchar, es el personaje que más ha citado. Claro, es una tristeza, creo, para todos que no esté presente en esta mesa. Seguramente hubiera estado acá, a pesar de las discrepancias que los tres en esta mesa hemos tenido o tenemos con respecto a su historiografía, pero más allá de las discrepancias, sin duda, sin su libro sobre Lima, muchas de estas cosas no existirían, ¿no? Porque él abrió el debate, sin duda, ¿no? Y quizá, dado que tanto Natalia como Martín han mencionado un aspecto que sí es consciente en el texto con respecto a cómo quería mostrar mi trabajo, no solamente acá, sino antes, es esta idea de devolverle rostro a la plebe, ¿no? O sea, hacer un tipo de historia que no tenga como característica algo que, aún de historiografía que pretendió renovar las discusiones, terminaba cayendo en los mismos defectos que tenían la previa historiografía. O sea, hablar de, por ejemplo, un negro, un indio, un español. El libro de Flores Galindo, como en otros momentos lo he comentado, y seguramente muchos también lo reconocerán, en el texto sobre la aristocracia y plebe, él se preocupa en señalar que cada persona tiene un nombre, ¿no? Incluso, obviamente, los esclavos también tienen nombre, ¿no? Entonces, cada persona es citada con su nombre y su apellido cuando es posible. Claro, aparte de sus categorías étnicas, que son las que en esa época se le atribuyen, ¿no? Y no creo que sea el único caso, sé por testimonio propio que no es el único caso en el cual un libro influyó tanto en una generación, ¿no? Por lo menos para los que fuimos educados en la universidad en la mitad de los 80, su libro es fundamental, ¿no? Lamentablemente, como ya saben todos, no está entre nosotros, pero me alegra mucho que a pesar de todo el tiempo que ha pasado y la discrepancia, siga siendo un texto fundamental, ¿no? Y sí, claro, es fundamental para esta historiografía y para muchas otras más que se han construido, ¿no?
Esa es una de las cosas que creo que también tanto Natalia como Martín han destacado y que a lo mejor no fue el interés inicial del libro, pero creo que sí a la larga se ha convertido en un aspecto importante, que es una propuesta metodológica, ¿no? Que la vengo siguiendo, sí, desde el primer libro, evidentemente, con esta idea de no quedarse en el número. Frecuentemente digo que las estadísticas en realidad no solucionan el problema, no contestan contestan algunas, pero no contestan todas las preguntas en historia, sino suelen ser como la puerta de entrada a problemas mayores, ¿no? O sea, la estadística permite ver algo más en términos blanco y negro, verlo en términos mucho más claros para indagar cosas más allá de la estadística, ¿no? Y sí, eso sí está establecido en el libro. Quienes lo tengan lo pueden ver también incluso en la presentación, ¿no? En el prefacio personal que redacté, y quizá es muy personal, porque creo que es una idea consciente, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay que contestar las cosas con números, sí, porque le da solidez, obviamente, le da precisiones mucho más claras a lo que uno está contestando, pero por otro lado hay que buscar más allá de esos números, quiénes están detrás del número, ¿no? ¿Qué personas están? Y eso sí creo que es una propuesta consciente y un método que honestamente espero que esté acá mucho más maduro, mucho más delimitado y establecido que en el anterior libro, ¿no? En realidad esa es la intención también de este trabajo, ¿no? El otro punto que también se ha destacado y que quiero remarcar, que a pesar, y entiendo perfectamente los comentarios de Martín, no soy colonialista, mi objetivo también ha sido tratar de mostrar que la colonia no es la única responsable en toda esta historia de nuestro país, para las cosas obviamente que consideramos negativas, sino que la historia es más compleja y que cada etapa de nuestra historia ha tenido una influencia en este caso, pero no obviamente porque quiera reivindicar la colonia, no tiene sentido ese tipo de discusión. La colonia ya pasó y existió, y reivindicarla o no reivindicarla es un absurdo, ¿no? Es una etapa histórica que hay que analizar, pero sí es verdad que en el imaginario peruano, Francisco Pizarro es el primer responsable de todos los problemas que tiene el Perú hasta la actualidad, ¿no? Al margen de las características del personaje, que no vengo acá a discutir, obviamente, esa es una imagen que además fue construida durante la etapa republicana, en buena parte para justificar la independencia y para justificar la existencia de una nación que pensaba construirse, ¿no? Con oposición a un imaginario colonial. En el libro, una de las frases que intenta reflejar esto es cuando, quizá intentando una paradoja que los lectores juzgarán si es apropiado o no, señalo de que, paradójicamente, la colonia parece consolidarse en la república, ¿no? Con respecto al imaginario, ¿no? No con respecto a la realidad, sino con respecto a los imaginarios que tenemos de colonia, ¿no? Especialmente por el asunto de la raza, que como bien han destacado tanto Natalia como Martín, en el libro trato de esforzarme hasta donde pueda con respecto a darle un contenido conceptual, ¿no? Y como una herramienta de análisis efectivamente, ¿no? Junto con otros conceptos que están ahí presentes y que espero que sean de utilidad más allá de este trabajo, ¿no? Así que eso me parece importante señalar. Sí, como todo trabajo, me imagino, espero que no tantas de estas características tenga. Sí, obviamente hay vacíos que no puedo llenar o no pude llenar en su momento, en parte porque no hay una historiografía que permita apoyarse en algunos temas, en parte también por las limitaciones propias que tiene todo trabajo, ¿no? En cuanto a tiempo, fuentes, etcétera, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que efectivamente creo que falta y que Natalia señaló elegantemente sin señalarlo como vacío, pero que sí se puede señalar, digamos, asociar, es un trabajo sobre lo visual, ¿no? O sea, acompañar esto con un trabajo sobre las representaciones visuales, ¿no? Claro, hay algunos trabajos hechos, Deborah Poole, por ejemplo, lo ha intentado también, la propia Natalia, pero claro, quizá hubiera sido bueno darle un salto hacia lo visual, que a veces se extendía bastante en el proyecto original, pero sí creo que sería interesante incorporarlo en algún momento, ¿no? Que, claro, en parte eso la carátula del libro intenta paliar como problema, ¿no? El otro tema lo señaló Martín claramente, ¿no? Este asunto que, como también saben, nos interesa toda la parte económica y estructural de estos procesos, que tienen que ver con el costo de blanquearse y los beneficios, y diría también, y quizás un aporte del libro que quisiera también señalar, es mucho más frecuente hablar en América Latina de blanqueamiento, ¿no? Eso no es un descubrimiento de este libro, eso se viene discutiendo hace bastante tiempo. Acá no se ha empleado tanto, quizá el texto de Marisol de la Cadena efectivamente es uno de los pioneros,
pero ya en historiografía de América Latina está hace tiempo, digamos, discutiéndose el tema del blanqueamiento, ¿no? Pero desde mi perspectiva, un aporte modesto, si quieren, que quiero hacer es que al menos en las sociedades hispanas de origen colonial, no se puede trabajar esto sin el ennegrecimiento, ¿no? Que es el otro polo, ¿no? La gente se blanquea, pero también se puede ennegrecer, ¿no? Y eso lleva un poco para contestar la pregunta que dice Martín. El costo de blanquearse está asociado también al peligro de ennegrecerse, ¿no? O sea, lo que hay que tratar de evitar es que nos vean como indígenas negros o más adelante incluso chinos, que en realidad es como todo este sector ambiguamente delimitado, ¿no? Que es plebe oscura, no blancos, en términos muy, muy amplios y muy genéricos, ¿no? Creo que ese tema no es tan frecuente, o sea, considerar de que la movilidad social se blanquea, pero también un proceso de desclasamiento, de alguna manera, ¿no? Que puede derivar en ennegrecimiento, ¿no? Y en parte eso se intenta desarrollar en este libro cuando, viendo los matrimonios, un problema que durante mucho tiempo estuve tratando de resolver es por qué, según las fuentes que trabajaba, que son las fuentes estadísticas, aparece más endogamia en la etapa republicana que en la etapa colonial, y eso es contradictorio con respecto a cómo se describe Lima, ¿no? Que todo el mundo que conoce las fuentes habla de la Lima que es una Babel de colores de piel, que todo el mundo está mezclado, que nadie puede establecer quién es blanco, quién no es, en fin. Y sin embargo, en las estadísticas eso aparece clarísimo, ¿no? Hay negros, hay indios, hay blancos. Y los negros se casan con negras, los indios con indias, los blancos con blancas. Una imagen contradictoria con respecto a las otras fuentes, ¿no? Yo creo que ese es el corazón del libro. ¿Cómo entender la discrepancia que hay? También lo aludió Natalia con el tema de las representaciones entre diversas fuentes acerca de una misma realidad, ¿no? Bueno, espero haber respondido a esa pregunta. En el texto lo que se intenta decir es que, y es el sentido de la alquimia, que de repente para algunos puede ser un misterio en el texto, que un color de piel de una persona puede influir en el siguiente, en el otro, ¿no? O sea, no es que un negro se case con una mujer negra, sino que un negro casado con una mujer ennegrece a su mujer dependiendo de las condiciones. O sea, de ahí me imaginé la idea de alquimia, ¿no es cierto?, de una especie de transmutación, ¿no? Y que eso se puede ver en el texto con otro tipo de análisis, estudiando también no solamente la endogamia, sino la exogamia, o sea, con quién se casan de fuera de su grupo étnico original, ¿no? En fin, es un texto que intenta proponer eso y que por un rato motivó, creo que un debate, ¿no? Una de las preguntas que hace Martín es también una pregunta antigua que viene rondando, aunque no la he hecho él, de alguna forma también ha rondado mi cabeza, ¿no? La diferencia entre México y el Perú, ¿no? Y sobre todo esta alusión que ha hecho él a un aparentemente más temprano desarrollo, no son sus palabras, pero lo puedo entender así, de una sociedad de clases más temprano en el caso mexicano, a diferencia del caso peruano, con una distancia de más de un siglo, ¿no? No conozco un texto que intente responder ese tipo de pregunta, solamente tengo algunas pistas para responder que creo que no se han explorado. Y aunque quizá parezca extraño, una de las primeras cosas tiene que ver con la dieta, porque puede parecer extraño. Y porque la dieta nos lleva a estructuras económicas, y eso nos lleva a otros problemas, ¿no? En México, como creo que muchos conocen, la dieta prehispánica y también popular mexicana es muy monótona, por decirlo elegantemente, ¿no? Es maíz, y es tortillas, y es chile, y es frijoles. Pero el maíz es la base de alimentación mexicana hasta el día de hoy, y bueno, y queso Oaxaca, que bien conoce Martín, porque me debe como media tonelada más o menos. Y entonces, de esa forma, por ejemplo, se distingue el caso peruano, porque acá la dieta cel variada impidió la monopolización de los alimentos por parte de una élite. En el caso mexicano, las élites hacendarias mexicanas son élites productoras de alimentos para el mercado interno, pulque y maíz. Hasta donde tengo entendido, de lo que conozco, las élites, sobre todo coloniales costeñas, son fundamentalmente productoras de bienes exportables, no tanto para el mercado interno, porque la alimentación, al menos en el caso de Lima, la llegada de alimentos está basada más bien en pequeños, medianos productores y muchas comunidades campesinas que envían alimentos a la ciudad, ¿no? Es diferente, en el caso mexicano el maíz está en manos de la élite, ¿no? Y eso llevó más tempranamente a un despojo de las propiedades comunales alrededor de Valle de México, ¿no? Que es un valle pues enorme, ¿no? Claro, porque había un mercado capaz de absorber esa producción para el interior, igual que el pulque, ¿no? Que es exactamente el equivalente en bebida, ¿no?
ese despojo más temprano, asociado a una recuperación demográfica más temprano, crea un mercado de trabajo y una movilización social que se anticipa al caso peruano quizá por 2 siglos, ¿no? O siglo y medio por lo menos, ¿no? A lo mejor se puede explicar el tránsito más temprano de una sociedad de estamentos, de castas, a una sociedad más de clases, con los límites que la palabra pueda tener en esa época, ¿no? O sea, una sociedad donde las fronteras étnicas tienden a diluirse frente a la movilidad social, ¿no? Eso, como no existe una explicación más articulada que conozca, puede ser una pista para explorar las diferencias que existen en ambos lugares, que uno la puede, digamos, intuir a partir de detalles. Por ejemplo, cuando llegué a México, como dijo Martín, este libro es parte de una tesis doctoral hecha en México. Una de las primeras cosas que me sorprendió trabajando en los censos mexicanos es que la poca cantidad de esclavos negros que había en la Ciudad de México a fines del 18. Casi no podía creerlo, ¿no? Pensé que se habían equivocado, ¿no? Que no llegan ni a 100, me parece. Yo vengo pues de una ciudad diferente, ¿no es cierto?, donde la esclavitud y la presencia afro mestiza es abundante, ¿no? No, sí es cierto, no, las cifras no me entiendo. Lo que pasa es que, claro, hay una gran servidumbre indígena, ¿no?, que en el 18 hizo innecesario la introducción de esclavos a gran escala, y hay un mercado de trabajo. La mita en México se elimina en el 17, o sea, el 18 la mita no figura en ninguno de los reclamos de la independencia mexicana para nada, ¿no? Ya no tenía ninguna importancia. Acá la mita tiene importancia hasta la época de la independencia, ¿no?, incluso como bandera política, ¿no? Entonces, eso quizá puede ayudar a contestar esta pregunta compleja, que creo que es sumamente importante para poder comprender las similitudes y las diferencias que existen dentro de un imperio colonial que tiene en esencia las mismas reglas de juego para todos, pero que se activa de diferente manera con variables a veces tan delicadas como la propia dieta, ¿no?, la propia, digamos, estructura económica. Eso para contestar la pregunta. Una cosa adicional que quiero comentar para no extenderme demasiado es que sí también el texto tiene 2 metalecturas, digamos, que algunas son un poco más explícitas. Una de ellas es tener en mente el censo de este año, el de 2017, en noviembre, y la reintroducción después de más de 70 años, bueno, más o menos, de la variable étnica en el censo, ya no racial, se ha abandonado el discurso, y autopercepción, como se dice, ¿no? Y claro, a la luz de este trabajo y mi propia mirada, hay mucho que discutir y cuestionar con respecto a esa reintroducción de variables que a veces recogen elementos coloniales, sin duda, ¿no?, o elementos que se pueden rastrear hasta la época colonial, ¿no?, como son las categorías étnicas, ¿no? Eso no es un motivo de discusión central en el trabajo, pero creo yo, y espero que así sea, este libro contribuye al debate para replantear, discutir y encontrar soluciones, digamos, más acordes con lo conceptual y también con la realidad que tenemos todos en el país, ¿no? Lo otro que quería comentar, el segundo metatexto, bueno, en ese caso no es tan metatexto, sí está más explícito, tiene que ver con cosas personales, que es la parte final de lo que quiero comentar, ¿no? Le debo a Maribel, acá presente, no solamente el título del libro de Juego de las Apariencias, que fue citado honestamente, no es de mi creación, es sugerencia de ella, que acepté gustosamente, y la otra cosa que le debo es algo que a veces es visto como negativo, que es la terquedad, pero en este caso fue muy positivo, ¿no? Yo me resistí a publicar mi tesis doctoral durante un tiempo porque, como también lo notó Natalia, era dura. Y sí, efectivamente es un texto duro, ¿no? Pero bueno, su terquedad y su insistencia para que lo publique, porque ella, comprendió la importancia del libro, seguramente para otros, me llevó a que lo repiense y quiera publicarla, porque efectivamente era un texto poco duro, era más duro en la tesis doctoral, se imaginarán. Así que sí, era re duro. Así que, bueno, como saben, las tesis doctorales suelen ser esas características, no suelen ser mucho más destinadas a convencer a un jurado, que en su momento fue bastante duro, ¿no?, compuesto por Manuel Miño, que fue mi director de tesis, Sonia Pérez Toledo, que era especialista en demografía republicana mexicana, y Marcelo Camañani, ¿no?, conocido por su dureza, como acá Carlos presente lo conoce, ¿no? Así que quizás por eso el texto era más duro, en realidad, ¿no? Y eso explica la otra lectura del texto, ¿no?, para una forma de compensar las durezas de los datos y estas páginas, que de una forma muy natural y quizá para yo mismo no sentirme tan
rígido con el texto, introduje mis propios gustos musicales dentro de la lectura, ¿no? Quizá como una forma de suavizar la lectura del texto para que al menos las primeras páginas sean amables y el resto ya corra por cuenta del lector, ¿no? Y las entradas de cada capítulo tienen la misma función, ¿no? De tratar de suavizar esto, ¿no? Así que esa es la explicación de, por lo menos, la estructura del texto, ¿no? Dicho todo esto, no me queda más bien sino agradecer extensamente a tantas personas que han contribuido con este texto. Están mencionadas las que de alguna forma a veces uno recuerda más, pero hay muchísima gente que está acá presente con los cuales he conversado, hemos discutido, me han dado ideas, etcétera, ¿no? Así que me agradezco mucho la presencia de todos amigos, familiares y gente interesada en el libro. Al IEP, representado por Ricardo acá, por acoger la edición, y además una cosa que no sé si esta es la primera coedición con el Colmex, no lo sé, que fue honestamente larga, tortuosa como son las coediciones, pero que finalmente está acá, pero el IEP siempre estuvo apoyando en todo esto fuertemente. Lubi, que también lo vi por ahí, que es el que se encargó de coordinar buena parte de este texto también, ¿no? Y claro, obviamente a la familia, ¿no? Que sin duda está presente en este texto, hijos presentes, Maribel, amigos, Marieta, que está por acá también, todos aquellos que han contribuido con diversas cosas para que este libro se produzca, ¿no? Generando un ambiente productivo, sin duda, ¿no? Finalmente, las últimas palabras son para mi madre, que está por ahí atrás, que llegó y que está hacia el fondo, escondida, como siempre, y a la cual le debo el haber estudiado, porque la otra opción quizás es la convención y familia, la otra opción es ser músico, así que entre músico y historiador creo que era bastante mejor ser historiador, ¿no? Sí, verdad, de repente no tanto, ¿no? Sí, puede ser. Duda. En todo caso, bueno, sí, en todo caso, como seguramente ocurre en muchos de ustedes, sin el apoyo de los padres y la familia, que aún con todo, con discrepancias y con miedos, apoyan decisiones, uno no llegaría demasiado lejos, ¿no? Y a veces con más miedo que con convicciones, pero espero haberlos convencido, ¿no? De que su apoyo era correcto, ¿no? Y lo último está dedicado a mi padre, que como saben muchos, falleció hace relativamente muy poco tiempo, pero con esas cosas que la vida trae de buenas a pesar del dolor, conoció este libro 2 o 3 días antes que nos deje este mundo, ¿no? Llegó a tenerlo en sus manos, ya estaba bastante delicado como para poder leerlo. Sé que el enfermero que lo asistía le leyó algunas páginas del libro, pero sí le agradezco a la vida el que él haya podido leer la dedicatoria, haya podido tener en sus manos unos momentos, y creo que se fue feliz de este mundo, ¿no? Y yo muy contento de que eso haya ocurrido, ¿no? Así que quería compartir eso con ustedes porque para mí fue muy importante que él sepa, como a todos, de que este libro también está dedicado a lo que ellos han contribuido para que yo sea, ¿no? Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Los comentarios de la mesa nos dejan no solo con muchas más ganas de leer el libro, afuera están vendiéndolo por si acaso, sino de seguir conversando ahora entre amigos aquí en el patio. Nuevamente muchas gracias por estar acá, era claro y la sospecha se cumplió, tuvimos una gran mesa, tenemos una gran noche y vamos a seguir teniéndola seguro. Muchas gracias. Felicitaciones.